ahora, hoy en día, la harina de pescado, el aceite de pescado son recursos muy valiosos a nivel global. El aumento de precio de la harina y el aceite en los últimos años ha sido mayor que el aumento del oro. La larga historia de la demanda peruana en La Haya por el diferendo marítimo con Chile llega a su fin en solo unas horas. Mañana, lunes 27 de enero del 2014, a las 9 de la mañana, hora peruana, el presidente de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, el juez eslovaco Peter Tomka, iniciará la lectura de un fallo esperado por décadas y desarrollado minuciosamente por más de 5 años. Dicen que la lectura de la sentencia, que es obligatoria, definitiva e inapelable, durará entre 40 minutos y 1 hora y media. Y los expertos piden calma, no solo para escucharla hasta el final, sino para revisar después con tranquilidad todos los detalles. Insisto que hay que leerlo con detalle. Conozco bien cómo son los detalles de una sentencia internacional y es un asunto que no se puede pescar. Lo esencial probablemente sí, lo pesquemos rápido, pero antes de sacar muchas conclusiones y de cómo se va a operar, hay que leerlo y examinarlo con cuidado, y estoy seguro que los equipos jurídicos de los dos países es lo que van a hacer, ¿no? El pedido de Perú a la Corte de La Haya ha sido claro y sustentado aparentemente de forma magistral, sobre todo en la fase oral que se dio en diciembre del 2012, hace poco más de un año, cuando la balanza de alguna forma se sintió inclinada hacia el lado peruano, que pedía resolver 2 puntos para zanjar la controversia por los límites marítimos con el país del sur. 2 puntos que harían que recuperásemos en total y en el mejor de los casos más de 66.000 kilómetros cuadrados de zona marítima que hoy no nos pertenecen. El Perú en realidad no tiene nada que perder, solamente tiene que ganarse. De alguna manera es verdad, porque digamos hay un status quo, ¿no? Que si el Perú, digamos, pierde, ¿no? El status quo se mantendría, o sea, no se perdería ni 1 kilómetro cuadrado de lo que hemos venido operando como peruano en los últimos años. Hasta hoy día, Chile, por acuerdos básicamente pesqueros, según la tesis peruana, y no por tratados limítrofes, el sustento más potente presentado ante la Corte, tiene trazada una frontera marítima que ocupa parte importante de las 200 millas que corresponden a las costas peruanas. Una línea en el paralelo geográfico que de alguna manera mutila nuestras aguas y que no busca por ninguna parte la equidistancia ni la igualdad entre los dos países. Todo este embrollo de argucia jurídica... Nuestro país ha pedido a la Corte que marque de una vez por todas la frontera marítima, ya que las negociaciones directamente con Chile nunca prosperaron. Los acuerdos del 52 y el 54 en la tesis peruana fueron acuerdos con objetivos concretados a lo específico que ahí se menciona, que era regular prácticas de pesqueros, lo que llamaríamos pesqueros artesanales, se utiliza otro término, y tampoco establecer un límite. La tesis chilena es que ahí se estaba estableciendo un límite marítimo que es el principal y primer aspecto que tiene que resolver la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y es que el tema pesquero tiene mucho que ver en toda esta controversia. Patricia Magluf, ex viceministra de Pesquería, nos explicó qué es lo que hay en este denominado triángulo interno y por qué ha sido para Chile tan difícil marcar una línea equidistante en el área de controversia. Una línea que nos haría recuperar unos 38.000 kilómetros cuadrados de área marítima. Pesca, definitivamente, hay recursos pesqueros. Esto, en forma relativa, es más importante para Chile que para Perú porque el norte de Chile provee mucho de los recursos que ellos usan para producir la harina de pescado, que es el alimento principal de los salmones que producen en el sur. Para nosotros el sur es más bien una zona de producción menor en relación al norte. Para nosotros la zona no es tan importante como para los chilenos. No es tan importante, pero al final es plata. O sea, piensa tú que cada tonelada de harina de pescado cuesta alrededor de $1.600, $2.000. La tonelada de aceite de pescado está alrededor de los $3.000. Entonces, un punto porcentual de cuota de pesca en el norte o en el sur, un volumen de anchoveta, significa un montón de dinero. Pero el triángulo interno no es todo.
A consecuencia de la línea marcada por Chile, donde terminan sus 200 millas, se forma otro triángulo al que se le ha llamado externo, y que a pesar de estar dentro de nuestro mar territorial, como se puede observar en este cuadro, se le ha estado considerando como alta mar o inclusive mar presencial, una tesis que se encuentra al margen del derecho internacional, por la cual Chile se atribuye ciertos derechos en esa área de aproximadamente 28.000 kilómetros cuadrados. Dentro de lo que es la tesis peruana de las 200 millas en la aplicación de la equidistancia, ese espacio llamado mar presencial por Chile sería parte de las 200 millas del Perú. Es el área que muchos especulan más fácilmente la Corte Internacional determinaría como un espacio que queda dentro del límite marítimo peruano, ¿no? ¿Y qué hay en ese triángulo externo? Esta semana las voces oficiales prácticamente no quisieron declarar a la prensa para no crear especulaciones que puedan avivar los ánimos entre ambos países. Sin embargo, logramos conversar con un armador pesquero que conoce de la zona, tanto sobre las especies que ahí se explotan como de las embarcaciones que hasta ahí llegan a pescar. ¿Quiénes son los que están trabajando y explotando la zona del triángulo externo? El triángulo externo, los últimos reportes, porque nosotros a veces mandamos embarcaciones que pescan bacalao a ese punto, ¿no? Y pez espada, y encuentran de bandera chilena, ¿no? Pescando jurel, y de coreanos, taiwaneses, generalmente asiáticos, pescando en esa zona. Pescan ingentes cantidades de pota, jurel, caballa y muchos recursos que obviamente están por explotar, ¿no? Están en aguas peruanas, pero no las reconocen como soberanía peruana. Parte del pedido a la Corte, que se resolverá mañana, se concentra en el inicio del límite marítimo, es decir, el lugar en tierra donde se marca la línea que se proyecta hacia el mar. Para el Perú debe iniciarse en el punto Concordia, de conformidad con el Tratado de 1929, y que es el punto en el que la frontera terrestre entre ambos países llega al mar. Para el gobierno de Chile debe ser el hito número 1, un punto a 265 metros al interior del territorio peruano, que sería donde el paralelo alcanza la línea de baja marea. Una posición que para los expertos peruanos no tiene sustento jurídico. En suma, a juicio de nuestra delegación, la posición peruana no se ha visto afectada. Todo esto mañana por fin se sabrá. El hecho es que pasados casi 6 años de este proceso y a puertas de la esperada sentencia, esta semana, pese a la cautela de ambos gobiernos, en las calles peruanas se sintió una pizca de ánimo triunfalista y nos preguntamos por qué. Triunfalismo en los sectores oficiales no hay, en las personas que han venido siguiendo el caso de cerca, el equipo jurídico, quienes hemos estado en la comisión consultiva, es suma cautela porque sabemos que estos temas son complejos y que la Corte los resuelve con sentencias que también tienen su propia complejidad, de manera que no hay ninguna razón para ser triunfalistas. ¿Acaso lo que puede haber generado a partir más de los medios de comunicación, en sectores de opinión, cierta sospecha de que el Perú va a ganar, es el hecho de haber visto en políticos del país vecino preocupación, ¿no? Que un diputado dice tiene que haber un plebiscito después de la sentencia. Bueno, nadie propone un plebiscito si es que va a ganar, ¿no? ¿Para qué? La tesis de que, bueno, que la aplicación tiene que ser gradual, poco a poco, que no precipitada, nada de eso tendría que preocupar si es que nada va a cambiar. Entonces, yo creo que más bien han sido estas cuestiones que han salido también de políticos y de medios, no del gobierno de Chile, que ha sido tan cauteloso como el Estado peruano, el gobierno peruano, en algo que yo creo que es un buen ejemplo de un manejo cuidadoso de las relaciones bilaterales, ¿no? O tal vez fue la entrecortada lectura del comunicado del Consejo de Seguridad Nacional por parte del ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, lo que transmitió más seguridad a los peruanos. En cuarto lugar, expresaron la necesidad que Chile, conforme a su conducta permanente de respeto al derecho internacional, cumpla y exija el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pese a las voces nerviosas, en esta coyuntura ambos gobiernos han dicho que respetarán y acatarán el fallo que dicte la Corte. ¿Hasta qué punto se podría poner difícil la situación entre ambos países? Bueno, el fallo tiene que ejecutarse, eso no se puede discutir, ¿no?
Además, los dos gobiernos lo han dicho de manera reiterada, y en la hipótesis el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el que tiene que tomar la palabra, pero estoy seguro que en este caso eso no será necesario. Los matices que han surgido en las últimas semanas es más bien cómo se aplica. El Perú viene diciendo tiene que aplicarse de inmediato, del otro lado, que eso tiene que ser gradual. Yo creo que una cosa y la otra es prematuro decirlo, porque lo único que queda claro es que la sentencia tiene que cumplirse desde el instante en que ésta es notificada a las partes, y cómo se ejecuta dependerá de su contenido. Y por más de que con este delicado pedido internacional el Perú ha levantado su voz en la Corte de Justicia más importante del mundo de la forma más respetuosa y civilizada posible, aparentemente todo ha ocurrido sin poner en riesgo la creciente relación comercial que ya existe con Chile. Pero a lo largo del tiempo se va a poder escribir en la historia, creo yo, que mucho de la solución de definitiva de esta controversia ha sido impulsada, o por lo menos ha contribuido de manera significativa, la relación empresarial entre los dos países, construida ya desde hace muchos años. ¿Empresarialmente hay algún riesgo de que algo cambie? No lo creo. Las inversiones que hacen los empresarios y los inversionistas normalmente se trazan horizontes de mediano y largo plazo y no contemplan, sino de manera secundaria, los eventos de corto plazo o la coyuntura inmediata. Las competencias, antes se llamaban guerras, hoy día se llaman competencias sanas entre los países, están en los mercados. Yo no veo ya tanques invadiendo una frontera y tropas defendiéndose de la otra. Mañana, tanto en Perú como en Chile, estaremos atentos a la lectura de una sentencia que pone fin, después de más de un siglo, a los problemas limítrofes entre ambos países. Una solución histórica que marcará precedente no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Pero lo que es un hecho es que hoy, en el siglo XXI, dentro de un contexto en el que la conflictividad entre los países no ha desaparecido, es un dato de la realidad que los conflictos y tensiones por los espacios marítimos, particularmente en el Asia, en menor medida en el Medio Oriente, en el África, son hoy día mucho más gravitantes y relevantes que cualquier conflicto sobre límites territoriales. Esto se proyecta más allá de lo que buscamos los peruanos o los chilenos, se proyectan criterios de solución jurídica muy importantes y muy relevantes, que yo creo que puede ser una especie de herencia que la historia deja para otros países, ¿no? Estemos todos mañana, peruanos y chilenos, a la altura.